Estimados docentes, reciban un cordial saludo. Soy Ana Belén Bustamante Ruiz, estudiante de la Maestría de Finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi tema de investigación es el riesgo de la liquidez y su influencia en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en el Ecuador en el periodo 2014-2018. En cuanto al interés que despierta en mí este tema de investigación, para Bello 2009, la función principal de las instituciones bancarias consiste en captar recursos de agentes económicos excedentarios para canalizarlos hacia la inversión de sectores productivos de la economía. De aquí lo trascendental de mantener un constante seguimiento de los riesgos de este sector y concientizar aún más lo vulnerable que puede llegar a ser, sobre todo en momentos de estrés, pudiendo afectar a otros sectores de la economía. La liquidez o el nivel de disponibilidad con que operan las instituciones financieras varían diariamente dependiendo de muchos factores. Los avances en los sistemas informáticos y la innovación de los mercados han permitido el desarrollo de los sistemas de pagos y la aparición de nuevos y complejos instrumentos financieros que hacen que cada día se produzcan alternativas para buscar recursos en el mercado. Sin embargo, la gestión y seguimiento que deben realizar las instituciones financieras y entes reguladores para coordinar y administrar eficientemente los riesgos en que está inmerso el sector no han tenido la misma velocidad. Muchos de los avances en materia bancaria han provocado crisis en el mundo, generando costos y perjuicios en gran parte de los sectores económicos de países desarrollados y emergentes, impactando a la sociedad, las empresas y a los gobiernos. La perspectiva de la liquidez en el sistema cooperativo ecuatoriano es estable y por el momento presenta una evolución mucho más estable que la del sistema financiero privado. Sin embargo, se considera importante profundizar y analizar concretamente la situación de las instituciones financieras a través de los múltiples elementos basados en la experiencia y conocimiento del mercado, así como la utilización de herramientas e indicadores específicos que permitan determinar y disponer de una visión más integral respecto a la exposición al riesgo de liquidez. A través de esta investigación, se determinará si las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador están expuestas significativamente a situaciones de riesgo de liquidez en el corto plazo. Adicionalmente, el trabajo nos permite obtener una visión más amplia del mercado y predecir posibles crisis bancarias que pudieran ser prevenidas a fin de evitar un impacto mayor en el desenvolvimiento del sector financiero y por ende de la economía nacional. Adicionalmente, se evaluarán las recomendaciones y normativas del Comité de Basilea y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria respecto al riesgo de liquidez, lo que permite elevar el conocimiento sobre el sector bancario. La presente investigación sirve de base para realizar futuras investigaciones de forma empírica que puedan predecir situaciones de riesgo en el mediano y largo plazo, con una mayor aproximación y que sirva de guía para pronosticar eventos y desajustes en el mercado cooperativo nacional e internacional. Además, servirá como referencia para el desarrollo de una mayor cultura de riesgo bancario, contribuyendo a la formación y divulgación de nuevas fuentes de información para futuros profesionales e investigadores interesados en el tema del riesgo bancario. En cuanto a la problemática, captar recursos financieros de los agentes económicos excedentarios para luego prestarlos a los agentes económicos deficitarios es justamente la función que desarrollan las instituciones bancarias. Esta importante labor facilita las transacciones y el flujo de dinero hacia sectores productivos de la economía. Adicionalmente, los intermediarios financieros proveen de servicios de pagos
transferencias de fondos y cumplen un papel fundamental en la ejecución de la política monetaria que aplican los bancos centrales. Los bancos e instituciones financieras se enfrentan diariamente al dilema de cuánto dinero es suficiente para cubrir regularmente sus operaciones de intermediación y mantener un adecuado nivel de riesgo y rentabilidad. En este sentido, mientras más recursos un banco puede colocar, mayor será la posibilidad de generar renta, pero por otro lado aumenta también el riesgo al no disponer de suficientes fondos líquidos, y en el caso contrario, el riesgo se reduce, haciendo que la institución sea menos intermediadora y rentable. El riesgo de liquidez de fondos representa para los bancos la probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de recursos suficientes para hacer frente a las salidas de depósitos y o atender la demanda de créditos de sus clientes. Por otra parte, las instituciones financieras también deben desarrollar una relación de confianza con sus clientes y ajustarse a los cambios que ellos presenten en el mercado como consecuencia de la globalización, las innovaciones tecnológicas y las transacciones en línea desarrolladas actualmente. Cualquier noticia negativa pudiese implicar posibles problemas de liquidez y de solvencia para las instituciones, lo que puede provocar pánico y salidas de dinero, cortando el acceso al financiamiento, suspensión de pagos y afectación al resto del sector. Por lo señalado anteriormente, se pone en evidencia que el sector bancario debe realizar sus operaciones de intermediación financiera bajo escenarios de riesgos inherentes al sector, lo que hace que sea sensible a factores exógenos o endógenos del mercado, que pueden generar dificultades en materia de liquidez primeramente. Sin embargo, no necesariamente un desequilibrio de liquidez se pudiese traducir como una causa de crisis sistemática, pero podría así interpretarse como un llamado de alerta para que los administradores y supervisores bancarios actúen. Esto trae a contexto las diversas crisis que se han suscitado en el ámbito nacional e internacional y que se han vuelto cada vez más comunes. En el ámbito nacional, el sector financiero ecuatoriano padeció la crisis bancaria en el año 1999, la que se considera a las reformas en la legalización financiera introducidas en 1994, tendientes a la liberalización financiera, dejaron los intermediarios locales en absoluta libertad de manejar la cartera de crédito, liberados de normas y controles que hasta entonces ejercía el Estado, lo cual se agravó por los gastos militares en los que incurrió el Ecuador para hacer frente al conflicto del CENEPA con Perú en el año 1995 y el fenómeno natural del Niño en el año 98, lo cual destrozó el sector agrícola ecuatoriano, quedando en bancarrota. Estos acontecimientos, sumados a las crisis financieras internacionales y el desplome del precio del petróleo ecuatoriano en aquella época. A pesar de la compleja coyuntura económica por la que atraviesa el país, la liquidez del sistema financiero popular y solidario presenta una evolución relativamente estable. Sin embargo, es muy importante estudiar esta variable y su riesgo relacionado, por lo que la presente investigación permite tener una amplia visión de los niveles de riesgos y riesgos de liquidez en los que estuvieran inmersas las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 durante el periodo de estudio. Además de determinar el nivel de liquidez, se realiza una evaluación de las instituciones que reflejan un mayor riesgo de liquidez con respecto al mercado. Posteriormente se presentan recomendaciones que permiten prevenir y mitigar las potenciales crisis en el sistema financiero ecuatoriano. En cuanto a los objetivos, el objetivo general de esta investigación es evaluar la exposición al riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en el Ecuador en el periodo 2014-2018. Y los objetivos específicos son, primero, diagnosticar el comportamiento de las variables macroeconómicas y el entorno financiero en Ecuador
en el periodo 2014-2018 y las recomendaciones del Comité de Basilea y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador con respecto al riesgo de liquidez bancario. Segundo, determinar la brecha y los niveles de liquidez entre los activos líquidos y los pasivos volátiles de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Ecuador durante el periodo 2014-2018. Y tercero, calcular la concentración y volatilidad de los depósitos según su tipo y procedencia en el segmento 1, periodo 2014-2018. La hipótesis de la investigación es: el riesgo de liquidez afecta al desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Ecuador en el periodo 2014-2018. Y en cuanto al diseño metodológico de esta investigación, se desarrolla una investigación de carácter cuantitativo que es descriptiva y explicativa. Se considera la estimación del riesgo de liquidez, indicadores tradicionales y herramientas estadísticas de medidas de dispersión y algunas metodologías internacionales referentes al control y seguimiento del riesgo de liquidez, que en su mayoría fueron emanadas por el Comité de Basilea. En la presente investigación se usa información de tipo secundaria del Banco Central del Ecuador y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y el periodo de estudio en que se desarrolla es del año 2014 al 2018, tomando en cuenta los datos con cierre a diciembre de cada año. La población tomada en cuenta para la investigación corresponde a todas las instituciones financieras que forman parte del segmento 1 de Economía Popular y Solidaria en cada año de estudio. Se utiliza una serie longitudinal que estuvo representada en años para una mejor profundidad e interpretación de los resultados. Específicamente, se recopiló toda la información estadística necesaria que sirvió de insumo para determinar las variables y objetivos de la investigación, tales como la brecha de liquidez entre los activos líquidos y los pasivos volátiles, la concentración y la volatilidad de los depósitos a la vista. Posteriormente, se construye una tabla de ponderación del comportamiento de la liquidez de las instituciones financieras. Para el caso de la concentración de los depósitos del público, se utiliza la metodología desarrollada por Gini y la representación gráfica de la curva de Lorenz. A través de este método estadístico, se determina el grado de concentración y desigualdad de las captaciones a la vista. Luego se calcula el índice de Gini, que arroja valores entre 0 y 1, lo cual indica el grado de concentración de los pasivos, siendo el valor más cercano a 1 el que denota una mayor concentración, y con tendencia a 0 refleja la menor concentración. Después se calcula la curva de Lorenz, representada por la proporción acumulada de los depósitos y la proporción acumulada de las instituciones. Además, otro indicador que se tomará en cuenta es el grado de volatilidad de los depósitos, que permiten apoyar la interpretación de la variable de riesgo de liquidez. Finalmente, se realiza un análisis descriptivo y explicativo de cada una de las variables para interpretar ampliamente los resultados que se obtengan. Estimados docentes,